a enfocarnos en lo que es monedas digitales de Banco Central, la parte gubernamental y después la adopción institucional para mañana la parte del mercado más tradicional, ¿no? Así que bueno, alguien, como para ir arrancando, muestro brevemente lo que vamos a ver el día de hoy, todos CBDCs. ¿Alguien conoce sobre CBDCs? ¿Tiene alguna idea básica? ¿Tiene alguna noción de definición? Hay varios con algún concepto ya iniciado. Vamos a ver brevemente qué son las CBDCs, diferencias con otras monedas, porque siempre se pregunta, ¿no? Si la CBDC, moneda digital, no es lo mismo que las monedas que nosotros manejamos en el banco, no es lo mismo que nuestra cuenta bancaria, no es lo mismo que una criptomoneda. Bueno, siempre surgen esas preguntas, así que ese tema lo vamos a tocar. Algunas empresas desarrolladoras, como para nombrarlas y que ustedes tengan un material de info para ubicarse. Vamos a ver algunos mapas de situación actual mundial de las CBDCs, en qué estado se encuentran los proyectos de CBDCs en el mundo en general. Vamos a ver todos, obviamente, todos los países, pero hay algunos mapas que están buenos. Vamos a ver 3 mapas distintos, como para ver un panorama general de los estados de las CBDCs en este preciso momento. Si están en lanzamiento, si están en proceso de investigación, si ya están lanzados, si están en prueba piloto y demás. Vamos a ver algunos casos puntuales de algunos aprobados, otros que están ahí por aprobarse y demás, de países o territorios, porque también vamos a ver el caso de la Unión Europea, que viene a ser un organismo supranacional en todo caso. Y por último vamos a ver lo que es moneda digital argentina, que eso es de alguna manera algo más reciente y tuvo su boom en octubre, noviembre del año pasado, hasta que, bueno, después de las elecciones cayó un poco porque había sido un proyecto del ministro de Economía y del director del Banco Central anterior, ¿no? Así que vamos a ver específicamente qué significa o qué influyó o qué efectos tuvo la moneda digital argentina o este proyecto o esta idea y los derivados que salían de esto, porque aunque no salió una CBDC, ya les spoileo eso, de alguna manera salieron proyectos derivados, varios, por distintas ramas y que tenían enfoques muy diferentes y que también los vamos a hablar. Y de extra les voy a dejar al final una mini tarea de investigación acerca de un caso particular como para que ustedes se lleven y puedan de alguna manera seguir buscando o interiorizándose más de un caso particular, ¿no? Sobre todo esto hay links, yo después a lo último les voy a mostrar un QR que ustedes pueden enseñar, si no lo pueden descargar desde ahí, lo pueden descargar desde la compu, no hay problema, que hay una carpeta de Drive que está dividida en los 2 días, así que está todo organizado ahí, van a ver todos los links que veamos hoy, toda la información, artículos de opinión, alguna que otra gacetilla, hilos de Twitter y demás, están todos metidos ahí, así que lo van a poder ver después al final de la clase tranquilamente. Arrancamos, no así. ¿Qué son las CBDCs? Las CBDCs, por su sigla en inglés, significa Central Bank Digital Currencies, que básicamente significa monedas digitales de bancos centrales, ¿no? ¿Qué particularidad tienen estas monedas digitales de bancos centrales? Bueno, ya en esa misma frase estamos diciendo varias cosas, ¿no? Son monedas 100% digitales, esto es muy importante, 100% digitales que no tienen una contrapartida física, es decir, no hay dinero en efectivo, en billetes o monedas de este tipo de monedas. Están emitidas y controladas por un banco central o la autoridad monetaria que esté de alguna manera a cargo de un territorio, ¿no? Que puede ser un país o un territorio. Vemos el caso, por ejemplo, podría ser la autoridad monetaria de Argentina, vendría a ser el Banco Central de la República Argentina. En Estados Unidos podemos ver la Reserva Federal, la Fed. En China podemos ver el Banco Popular de China, ven que tienen distintos nombres. Y en Europa, como está el conglomerado o este organismo supranacional que de alguna manera denominamos Unión Europea, también hay un banco central que nuclea a todos los países de la Unión Europea. Entonces, no toman decisiones individuales, sino que hay un banco central, una institución mucho más grande que abarca a todos los países y que de alguna manera toma las decisiones por todos ellos, ¿no? Así que ese es el concepto básico que ustedes tienen que saber y se pueden clasificar. Yo no lo aclaré acá en la diapositiva porque es algo que no va al foco de la charla, pero podríamos hacer alguna mini clasificación de lo que son monedas mayoristas, CBDC mayoristas, CBDC minoristas. Las mayoristas son o apuntan principalmente a lo que es ofrecer un servicio interbancario, es decir, ofrecer una moneda digital de Banco Central que es emitida por esta autoridad monetaria y que se utilice únicamente dentro de un circuito mayorista, que son bancos que manejan grandes montos. Y también por el otro lado tenés
dentro de esa misma clasificación, para quién va dirigido, tenés, por ejemplo, los inversores retail o el usuario retail, de alguna manera, que es quien usa eso de manera individual, ¿no? La persona que va a pie y va a comprar algo al kiosco podría llegar a utilizar potencialmente, que de hecho en algunos países utilizan este tipo de CBDC, que son para individuos, para personas humanas, ¿no? No se dice legalmente. Hacemos una diferenciación con este concepto se lo robé a un muchacho que se llama Adam Bowen, no sé si lo conocen, alguno por ahí lo conoce, es el director de una academia de finanzas que se llama Ichimoku Fibonacci, que da muchos cursos, él es Bitcoin, él es columnista también, y de alguna manera suele escribir en el mismo medio donde escribimos artículos de opinión, y utilizó esta palabra que no es muy habitual, las COMBDCs, que serían monedas digitales de bancos comerciales, y que representan este concepto que muchas veces no sabemos la diferenciación, que es las CBDCs, esta pregunta que decíamos antes, las CBDCs son lo mismo que lo que nosotros usamos de manera digital con nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, nuestra cuenta bancaria, Wallah, Mercado Pago, todo eso. No, las CBDCs son otra cosa distinta. Lo que más se asemeja a eso, o lo que sería todo ese tipo de dinero que manejamos a diario en la actualidad, son las COMBDC, que serían Commercial Banks Digital Currencies en todo caso, ¿no? El dinero que utilizamos a diario y de alguna manera es que circula a través de lo que son saldos financieros. Nosotros en la creación del dinero tenemos dos procesos. Uno, la creación del dinero fiat, como lo conocemos, es dos procesos, tanto el peso argentino como el dólar, el yuan, el yen, lo que sea, tiene dos procesos básicos. La creación primaria del dinero, que está dada principalmente por la creación de dinero real a través de los bancos centrales, emitiendo billetes y monedas, imprimiendo dinero. Esas máquinas que ustedes ven imprimiendo es el Banco Central, o en todo caso la Casa de la Moneda, que imprime dinero y inyecta una cantidad de oferta monetaria a la economía, ¿no? Y por otro lado tenés también la creación secundaria del dinero, que está dada por los bancos comerciales. Los bancos comerciales participan también en el aumento progresivo de esta oferta monetaria, que es, si vamos al caso, es el dinero que circula en toda la economía, creando saldo financiero a través de los préstamos. Entonces, este tipo de monedas digitales son las que utilizamos en el día a día y son las que se crean principalmente gracias a esta creación secundaria que hacen los bancos privados, ¿no? Eso es como para diferenciar dinero que nosotros manejamos día a día a dinero de bancos centrales, por así decirlo. Acá empieza la pelea, ¿no? Ahí puse dos guantes como para enfrentar y mostrar qué significa cada cosa. CBDC versus dinero tradicional, versus dinero fiat tradicional. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en realidad las CBDCs podríamos decir que es una continuación o es una etapa de avance posterior que en algunos casos ya está circulando y en otros casos se va a venir próximamente, pero es como una etapa de alguna forma más avanzada dentro de lo que es el proceso de la creación, de la evolución del dinero fiat a través de la historia, ¿no? Pero ¿qué particularidad tiene con respecto al dinero que conocemos hoy en día? Con la CBDC no existe el dinero en efectivo, es decir, no hay billetes y monedas circulantes. El control del Banco Central es total por la autoridad monetaria que esté a cargo, es decir, se centraliza toda la emisión dentro de una autoridad monetaria o de un banco central, que es quien controla todo, la crea, la emite y la distribuye. Reduce el poder de acción de los bancos comerciales. Vieron que esto comentamos recién. El proceso de creación del dinero lo podemos dividir de dos maneras: creación primaria, banco central; creación secundaria, bancos comerciales. A través de la CBDC, como todo lo crean o todo el poder está concentrado en el banco central, le quita poder o le resta poder de acción a los bancos comerciales, es decir, le está quitando de alguna manera parte de la creación secundaria de dinero. Y muchos bancos comerciales grandes se han puesto en contra de muchas CBDC porque dicen, che, a partir de ahora nos estamos perdiendo cuota del mercado y no estamos pudiendo hacer o trabajar con el mismo margen que trabajamos mal. Entonces estamos mucho más limitados. Ahora todo el poder se concentra en el Banco Central y queda cada vez menos para los bancos comerciales, ¿no? Por eso en algunos casos se ha dado esta disputa. Los usuarios también se registran en un solo sistema de CBDC, que es básicamente uno se crea una cuenta de CBDC y no es que utiliza distintos bancos comerciales. La idea es
crearse una cuenta en el sistema nacional, en el sistema de Banco Central, y a partir de ahí el Banco Central centraliza todo, tiene una base de datos única y se mueve libremente con todos esos usuarios, ¿no? Esa sería el enfrentamiento entre las CBDCs y el dinero fiat tradicional. Acá hacemos una comparativa CBDCs versus Bitcoin. Bitcoin sabemos que es descentralizado, es un dinero que en principio fue creado por Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es una persona, un grupo de personas, si es un grupo de empresas, no lo sabemos, pero al fin y al cabo termina siendo descentralizado por la estructura que tiene, ¿no? Nace con esa esencia. Las CBDC nacen con la esencia de ser 100% centralizadas, es decir, lo opuesto completamente. Son creadas por una autoridad monetaria. En el caso de Bitcoin fue creado por una persona o un grupo de personas que no sabemos quién es directamente, y en este caso están ligadas al gobierno, particularmente. Pueden utilizar estos proyectos o no blockchain, es decir, la tecnología blockchain es simplemente una tecnología. Eso se puede utilizar para crear monedas. Uno puede utilizar blockchain o puede utilizar otro sistema, es decir, sistemas propios, sistemas de bases de datos reservados, que a lo mejor tiene el control total del Banco Central y por eso se maneja, es decir, no necesita sí o sí manejarse a través de blockchain. Normalmente los proyectos de CBDC de países que utilizan blockchain son aquellos proyectos que tienen la intención de hacer un dinero programable, ¿no? Y agregarle contratos inteligentes o agregarle algún tipo de feature, como se dice, como para poder avanzar o hacer modificaciones a futuro y que no quede algo estático, sino algo dinámico sobre lo cual uno pueda seguir escribiendo código, ¿no? Así decís, obviamente responden a una agenda gubernamental o supranacional, como nombramos antes, siempre está ligado con un gobierno, con un banco central, con una autoridad monetaria. La privacidad es escasa, ¿por qué? Porque si controla todo el sistema del Banco Central, ve todos los usuarios y sabe exactamente, es decir, si toda la economía en un potencial, ¿no? Esto es como planteando un escenario hipotético, si toda la economía quedara bajo la órbita de una CBDC, los gobiernos o las autoridades centrales de los bancos centrales podrían saber exactamente todos los movimientos de todas las personas. Es decir, podrían traquear todas las operaciones de manera más precisa que lo que hacen actualmente con el sistema fiat, con el que tenemos actualmente, y podrían hacer un escalabro mucho más grande. Es decir, no nos imaginamos cuál es, al final vamos a hacer una conclusión de a qué apunta todo esto, pero si ya se generan descalabros a través de este sistema, con esto, centralizándolo aún más al poder del dinero, la oferta monetaria, se podría tener muchos más problemas, ¿no? Dependiendo de los intereses que tenga ese organismo. Y la emisión suele ser indeterminada. Sabemos que con Bitcoin hay 21 millones que van a ir, de hecho, faltan minarse también una cierta cantidad, entonces de alguna manera tenemos no solo que es escaso, sino que también es finito. Es decir, nosotros sabemos con exactitud cuál es el tope máximo, el circulante total que va a haber, o el máximo en todo caso, ¿no? Tenemos un circulante actual que es de 19 millones o algo así, y el máximo es de 21 millones. Pero sabemos exactamente y podemos predecir cuál es a futuro, contando los bloques cada 10 minutos, sabemos que hay una cantidad de recompensa y que se emiten, entonces hacemos un promedio y podemos calcular con mucha precisión cuál va a ser la cantidad de circulante en distintos momentos. Con el dinero fiat no pasa eso, es decir, el Banco Central, ni siquiera el mismo Banco Central que emite el dinero, más todavía pasa con el dinero en efectivo, no sabe nunca cuál es el circulante exacto, nunca tiene, hacen estimativos, porque el dinero en efectivo se puede enterrar bajo tierra y salir de circulación, se puede destruir, es decir, se puede meter en una bóveda y quede fuera de circulación y nadie lo usa, es decir, hay muchísimas maneras de alguna manera ocultar las operaciones y son difíciles de traquear, ¿no? Eso también es lo que apuntan las CBDCs. El traqueo de operaciones de todos los usuarios, al concentrar todos en una misma base de datos, lo que buscan es saber exactamente todos los movimientos de la persona, ¿no? Con el dinero en efectivo sabemos que si vamos al kiosco no te emiten a lo mejor un comprobante fiscal, eso es una operación completamente anónima, nadie te pregunta documento, nadie te pregunta ni el nombre siquiera, y la economía circula en gran parte así. Lo que buscan las CBDCs es poner todo en blanco, entre comillas, y dejar todo en una misma base de datos registrado. Y ahora la CBDC, por último, esta es la última batalla,
es CBDC versus criptomonedas en general, porque sabemos que hay una diferencia entre lo que es Bitcoin o lo que representa Bitcoin con las demás criptomonedas. No solo porque es la primera, sino por sus características tan peculiares, ¿no? De Bitcoin. Las CBDC se diferencian de las criptomonedas, de todo el resto de las criptomonedas, todas las altcoins, podemos decir también, que siempre responden a un gobierno, es decir, de alguna manera las criptomonedas pueden crearse, la mayoría están creadas por empresas o asociaciones o fundaciones. No existe descentralización ni nodos repartidos como suele ocurrir en proyectos descentralizados o que buscan, independientemente del grado de descentralización, podemos hablar de que son mínimamente o apuntan a ser descentralizados, sabiendo que la CBDC es todo lo contrario. Una sola entidad, obviamente, en este caso, como dijimos ya varias veces, controla todo. No existen otras instituciones que controlen la gobernanza, es decir, no hay distintos organismos que controlen, digo, bueno, tiene una parte del poder de cómputo, como para llamarlo así, o como está distribuido a lo mejor entre los mineros, el Bitcoin o otras criptomonedas. Y no hay protocolos de consenso, es decir, no hay una forma de consensuar determinadas decisiones para que se tomen y que el proyecto avance para aquel lado o para el otro lado, ¿no? Si todo controla el Banco Central, de alguna manera, el único que puede tomar las decisiones es una sola entidad, así que no hay consenso. Hay un consenso único en todo caso, ¿no? Se logra a través de una sola decisión. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la CBDC, ¿no? El primero es reducir la utilización del dinero en efectivo, esto que mencionábamos antes. Al quedar todo en una base de datos digital y eliminar el dinero en efectivo, que muchas veces suele ser intraqueable, es decir, la mayoría de los lavados de dinero se hacen con maletines con dólares, y bueno, esa es mucha la crítica que se hace de alguna manera, el sistema tradicional que critica a las criptomonedas y dicen, no, con Bitcoin se genera mucho lavado de dinero, o financiación del terrorismo, o venta ilegal de armas. Sí, sucede, es decir, hay venta ilegal de armas, hay financiación del terrorismo con Bitcoin, existe, pero comparado con el dinero fiat es una diferencia abismal, es decir, siempre fue por excelencia el método o el canal principal para someter delitos el dinero fiat, no las criptomonedas. Es decir, sí se cometen delitos con criptomonedas, pero no de la misma manera. Entonces, hay que ver de qué lado estás parado, ¿no? A quién criticar, de acuerdo al lado, a qué negocio te conviene más estar. El gobierno va a estar siempre del lado del fiat, ¿no? Entonces, lo que buscan es reducir el dinero en efectivo a su mínima expresión para poder tener el traqueo de la mayor cantidad de operaciones posible. Si eliminas toda esta cuota de mercado que vos no podés mover, que no podés saber con exactitud los movimientos, te sacan de encima todo un mercado que, bueno, lo manejabas, ¿no? Ampliar el poder de acción de las autoridades, es decir, centralizando los poderes. Quien esté a cargo de ese banco central, de esa autoridad monetaria, va a tener un poder mucho más grande. Reducir costos de transacción, lo que se busca es bajar costos, de alguna manera reducir esos costos por transacciones que a través del sistema fiat existen y que se podrían reducir tranquilamente utilizando una CBDC. Facilitar la impresión del dinero, eso es algo muy importante, esto es lo que decíamos. La emisión es indeterminada de las CBDCs. No sabemos cuándo va a emitir. De la misma forma que no sabemos cómo un gobierno va a emitir el dinero, el peso argentino, el dólar, sin ponernos exquisitos por ningún caso particular, tampoco lo vamos a saber con las CBDCs. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de programar dinero con una línea de código, pueden poner el circulante que quieran, lo mandan, se genera nuevo dinero en la economía y no te costó absolutamente nada. Eso es una realidad. No tenés que imprimir, no tenés que gastar tinta, no tenés que gastar metal para hacer las monedas, no tenés que gastar en papel, es decir, todo eso te lo ahorrás y simplemente con unas líneas de código podrías generar un aumento de circulante inmenso. Entonces, eso también podría llegar a profundizar si no se controla correctamente o si no hay un organismo que diga, bueno, vamos a regular efectivamente esto para que no haga desmanes el Banco Central o la autoridad monetaria. Esto podría generar que los países que tienen mucha inflación se acrecenten, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tenés 100% de inflación en un país y le agregamos encima una cuota más de posibilidad de que la autoridad monetaria, principal responsable de la inflación, te siga generando más descalabro, eso se vuelve una bola de nieve que va creciendo, ¿no?
Simplificar el comercio internacional es otra cosa muy importante. Entre países cada vez más se utilizan transacciones más simples que terminan siendo compatibles en distintas, por el caso de los proyectos que utilizan blockchain, hacen blockchains compatibles con diferentes proyectos, como empresas que hacen tokens volátiles que uno puede comprar en el mercado, y esas mismas empresas generan los sistemas o las bases para poder armar de alguna manera estos sistemas para cada país, ¿no? Y de alguna forma esto permite la conexión o simplifica el traslado de dinero y reduce mucho los costos entre países. También controlar la sociedad y recaudar más, eso es algo que lo pueden hacer tranquilamente a través de todo este traqueo y recaudar más. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de este momento, están todos dentro de esa base y controlan todo el circulante, es decir, saben exactamente todos los movimientos de quienes están adentro de ese sistema. Entonces, en la medida en que las personas realizan operaciones con ese sistema, ya muestran que tienen capacidad de contribución, por ejemplo, ¿no? Las capacidades de contribución se manifiestan a través de la renta, del consumo, del patrimonio, normalmente. Eso es a nivel general impositivo o tributario. Entonces, generando movimientos de dinero, o estancamiento de dinero, ya sea tipo stock o flujo de dinero, el fisco o quien esté a cargo de la autoridad monetaria en este caso, podría permitir o podría intentar recaudar más sobre eso que ya está gestionado, ¿no? Y escapar del sistema tradicional en casos puntuales. Bueno, esto lo menciono particularmente por Rusia. Rusia no es que tiene, ¿cómo decirlo?, un caso de CBDC muy avanzado. Está en periodo de prueba, aunque uno de los mapas, no recuerdo si lo toma como lanzado, pero bueno, de alguna manera está en un proceso de armados, en China está completamente desarrollado. Y lo que le pasó a Rusia, por ejemplo, esto es para ejemplificar ese punto en particular, es que cuando entró en guerra, cuando empezó a invadir Ucrania, cuando entró en guerra, quedó fuera de muchos bancos de Rusia, quedaron fuera del sistema SWIFT. Es decir, la comunidad internacional le dijo, vos te metiste en guerra con Ucrania, bueno, entonces te vamos a dejar fuera del sistema SWIFT para que vos no puedas comercializar con nosotros. Entonces, Rusia es un gran exportador de gas, por ejemplo, y de alguna manera se le cortó un montón de negocio a través de esa decisión de los otros países que apoyaban a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Rusia? Empezó a comercializar a través de sistemas alternativos, no particularmente CBDC, pero sistemas alternativos con China y con India, por ejemplo, ¿no? Entonces, las CBDCs, en este caso no aplica particularmente a eso, pero podría ser una alternativa para salir de una situación donde se quedaron afuera de un sistema internacional que la mayoría de los países usan, ¿no? Algunas empresas desarrolladoras de proyectos de CBDC son Stellar, que conocerán Stellar Lumens, la criptomoneda, de alguna manera creo que es XTM, me parece que es el ticker. Corda también es otra empresa. Hyperledger, si mal no recuerdo, es también la desarrolladora de la hardware wallet Kiki, si mal no recuerdo, o era, no me acuerdo si era ShapeShift pero bueno, están de alguna manera, generan software y generan de alguna manera todo el background para que ellos puedan estar detrás de estos sistemas y que los mismos gobiernos los llamen a ellos o llamen a esta empresa para poder integrar todo su sistema financiero, ¿no? Y Ripple, que seguramente lo conocen con su token XRP, que de alguna manera está siempre ahí en el top 10 en capitalización de mercado, que va y viene y sigue en conflicto todavía con la SEC. Que bueno, mañana vamos a charlar sobre el rol de la SEC, que es bastante conflictivo, bastante polémico todo ese tema. Pero sí, Ripple Labs, que vendría a ser como la empresa, la desarrolladora de todos estos sistemas, está desarrollando o está investigando sobre la posibilidad de armar CBDCs en distintas partes del mundo y ha tenido un conflicto bastante grande con XRP, su token en particular, que en la definición con la SEC, en la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, esto de tire y afloje de decidir si XRP era un security o un non-security, que es básicamente la SEC lo que busca es convertir la mayor cantidad de activos del ecosistema cripto en securities o tomarlos como security para que queden bajo su órbita. Se llama Securities and Exchange Commission.
Si son non-securities los activos, quedan bajo su órbita, quedan fuera de su órbita. Entonces lo que va a tratar la SEC siempre es que la mayor cantidad de activos o de criptoactivos queden bajo su órbita, tratándolos como securities. Pero con Bitcoin aún no lo puedo lograr. Eso también lo vamos a ver con el tema de TF. Pero sigue en disputa Ripple por este tema, ¿no?